El ambiente que Bill Finger y Bob Kane crearon para Batman en Detective Comics allá por 1939 venía directamente influenciado por los relatos pulp de crímenes y detectives, y del incipiente género de la novela negra que emergió en los Estados Unidos de los años 30 tras las consecuencias de la Gran Depresión, la ley seca y el auge del crimen organizado en las grandes metrópolis de la costa este como Chicago o Nueva York. Diferenciado por completo del recién creado Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster, el Caballero Oscuro no tenía ni poderes ni era un héroe al uso, sino un investigador que llegaba mucho más allá de lo que el cuerpo de policía de Gotham City de Jim Gordon podía. Convertido en justiciero por su gran trauma familiar. El equipo de artistas que trabajaban para Kane había diseñado una oscura ciudad representada siempre mediante sombras tenebrosas bajo las que campaban algunos de los criminales más icónicos del mundo del cómic, deudores también de tiras predecesoras y contemporáneas como Dick Grayson. Con los años este oscuro tono se fue disipando hasta desaparecer por completo hacia mediados de los años 50, cuando la censura de una paranoica era atómica aterrizó en el medio de las viñetas y el cruzado de la capa dejó de ser una sombra tan alargada como los edificios por los que se columpiaba vestido incluso de un rosa chillón. Y ya a mediados de la década siguiente, cuando en DC parecían intentar recuperar la esencia del personaje, en la televisión debutaría la infame serie protagonizada por Adam West, que, con su inconfundible estilo camp, introdujo en la sociedad sesentera una Batmanía claramente paródica que fue imitada en varios programas animados como Los Superamigos o Las Aventuras de Batman y Robin, y que costó casi 2 décadas revertir. Si bien desde inicios de los 70 y a partir de los relatos de Neil Adams y Denny O'Neil, el Caballero Oscuro regresó a su tono original, incluso mejorado, no sería hasta mediados de los 80 y gracias a Frank Miller que el justiciero de Gotham volvió a ser tomado definitivamente en serio. Año 1. El regreso del Caballero Oscuro o la broma asesina convencieron a Warner Media, propietarios de DC Comics, para intentar reflotar la imagen del personaje en lo audiovisual. Para llevar a cabo el intimidante cometido de realizar una cinta del mejor detective del mundo, se contó con Tim Burton, quien, en cada uno de los días de rodaje, temía traspasar la línea entre hacer que Batman pasase de ser atemorizante a delirante. Al fin y al cabo, tal vez el hombre que había dirigido la película de Pee Wee Herman o Beetlejuice no era el cineasta más acorde para asegurar el tono que necesitaba el hombre murciélago, pero el resultado se mostró en los cines de todo el mundo a partir del 29 de septiembre de 1989. Batman, protagonizada por Michael Keaton, Kim Basinger y Jack Nicholson, fue un exitazo y trajo de regreso la Batmanía, pero ahora mostró un alter ego de Bruce Wayne intimidante, representado desde el respeto por la idea original y envuelto en un trabajo de diseño de producción, fotografía y música magistral que enseñó al mundo, al fin, el potencial de las aventuras que siempre habían ocurrido en las lúgubres y tenebrosas calles de Gotham. Al fin, el producto audiovisual contemporáneo de los cómics se podía comparar en tono y calidad a las más recientes impresiones de la editorial, que había invertido sus esfuerzos entre finales de los 80 e inicios de los 90 en encumbrar definitivamente al Caballero Oscuro como uno de los mayores iconos del mundo de los superhéroes. Burton confirmaría su éxito con su secuela, mostrando versiones maravillosas del Pingüino de Danny DeVito y especialmente de la Catwoman de Michelle Pfeiffer, quien realizaba sensuales acrobacias junto a Michael Keaton por las nevadas azoteas de una Gotham aún más icónica que en su anterior adaptación. Dado el triunfo que significaron estas dos películas, en Warner optaron por asignar a un grupo de jóvenes animadores la tarea de producir una serie animada para Batman, que a la postre terminaría convirtiéndose en la catarsis de lo que durante tantas décadas atrás se presentó en las páginas de Detective Comics. Bruce Timm trabajaba en el estudio de animación televisiva de Warner que Steven Spielberg había conseguido reflotar, realizando storyboards para Tiny Toons, un popular y elaborado producto que presentaba locadas versiones infantiles de los más memorables personajes de los Looney Tunes, que contaba con una gran animación y el resurgir de las orquestas reales para producir la banda sonora. Jan McCurdy, encargada de las producciones de esta división, recibió el encargo de aprovechar el éxito reciente del Batman de Tim Burton con un programa animado, y cuando Tim se enteró de la noticia, comenzó a realizar las primeras versiones del hombre murciélago a su estilo, que no tardó en enseñar a su jefa, quien quedó fascinada con la simplificación y elegancia del prometedor dibujante. Rápidamente unieron a Bruce con Eric Radomski, que paralelamente había comenzado a concebir el distintivo ambiente de la Gotham en el que se enmarcaría la acción. El estilo del aspecto de los personajes de Tim era una mezcla de 3 de sus ídolos:
Alex Todd, célebre diseñador del Fantasma del Espacio para Hanna-Barbera, Jack Kirby, dibujante estrella durante la era Marvel de los cómics, y Dan DeCarlo, icónico dibujante de Archie por el que Bruce sentía una mayor debilidad, especialmente por cómo delineaba las figuras femeninas en sus trabajos de pin-up, todo ello con un estilo bastante diferente al que se había instalado en el cómic de inicios de los 90. Por su parte, Radomski no solo se inspiró en la gótica dirección de arte del equipo de Barton para el cine, sino que llegó a la conclusión de que debían hacer regresar al Caballero Oscuro a sus orígenes. Pero ello implicaba un problema, que sería el tono que debería tener una serie de dibujos animados programado para los sábados por la mañana. El Batman de Kane y Finger presentaba gángsteres con armas convencionales, sádicos villanos y corruptelas policíacas. ¿Cómo iba a encajar eso en una animación que originalmente buscaría servir como todas sus series predecesoras basadas en TVOs, es decir, como anuncios de 20 minutos para revistas y juguetes? Pues Warner Animation era el lugar indicado para realizarla, pues otorgaba a los creativos libertad total, buscando que la calidad narrativa y cinematográfica primara sobre todas las cosas. Una calidad que quedaría patente en 2 minutos de animación que Tim y Radomski realizaron para mostrarles a sus ejecutivos su visión. La prueba fue un alarde de maestría visual que encandiló a sus jefes y les ofrecieron inmediatamente el cargo de productores de Batman, The Animated Series, a 2 chavales que tenían una nula experiencia en este oficio. Y juntos crearon un equipo técnico con Paul Dini y Alan Barnett comandando los guiones, y Kevin Altieri a los directores, que comenzarían a darle forma a una nueva adaptación que perfectamente podría considerarse el proyecto definitivo de un superhéroe. En cuanto los primeros episodios vieron la luz, quedó constatado el nivel tan excelso que caracterizaría la serie a lo largo de sus 85 entregas. El tono y la libertad creativa fueron los cimientos sobre los que se sustentaría una antología legendaria que hace un retrato insuperable de la mitología presentada en Detective Comics, cuya presencia vive, incluso se amplifica, en cada fotograma. La dirección de arte es simplemente magistral, la textura de sus fondos, manufacturados sobre papel negro para aportarle una mayor tenebrosidad, es una evidente reivindicación de la excelencia de los cortos de Superman realizados por los estudios Fleischer. La presentación de una inolvidable Gotham no se ciñe a la apropiación de la estética de las 2 adaptaciones de Tim Burton, sino que la utiliza como punto de partida para hacer un estudio tremendo de corrientes artísticas de las 3 primeras décadas del siglo XX. La influencia más evidente y cercana al periodo en el que nació el héroe es elegante y glamurosa geometría Art Deco, mezclado con la simplicidad teatral del expresionismo alemán cinematográfico, pero añadiéndole, además, el grotesco y violento estado de la decadente Nueva York de los años 70, de la que tanto se inspiraron los autores del momento para reflotar las temáticas narrativas del Cruzado de la Capa. Y esta mezcla de movimientos y modas por década vuelve a la urbe encantadoramente anacrónica. Batman tiene todos sus gadgets, sí, sus vehículos, sus ordenadores, y la tecnología está presente en todo momento de la serie, pero es retrofuturista no a nivel mid-century, sino, de nuevo, Art Deco, o como los propios trabajadores de la producción acuñaron, Dark Deco. Las pantallas son en blanco y negro, la estructura de los coches proviene evidentemente de las modas del periodo de entreguerras, y las vestimentas de cada uno de sus personajes, con sus sombreros y gabardinas y vestidos, también se enmarcan en esa era urbanita de la ley seca, todo ello aderezado con la impactante simplicidad del cine noir, género que los talentos detrás de la serie estudiaron a fondo para entender el funcionamiento de las sombras hasta masterizar la cinematografía que termina de envolver a esta Gotham que, sin duda, es su descripción visual definitiva, al igual que también lo sería su descripción narrativa. Y es que se puede percibir muy rápidamente, viendo cualquier episodio del show, que todos y cada uno de los aspectos que consideramos que son necesarios para contar una aventura de Batman están aquí presentes. Dejando a un lado la presentación del murciélago y las sombras en The Batman de Matt Reeves, no hay representación más pura que cada aparición en escena del protagonista en esta serie. En ocasiones Batman es tan solo una silueta, una mancha en el colorido cielo de la noche gotamita, siempre intimidante, siempre anunciadora de su vigilancia, de su incesante sed de venganza, que actúa como señal de justicia sin necesidad de reflejar la Bat-señal en las nubes. Sus movimientos son elegantes y pacientes, pero con una violencia inédita en una animación. Su estructura corporal impone, incluso ante otros personajes también fornidos y altos, por no hablar de la icónica voz del legendario Kevin Conroy, el actor que más veces ha encarnado a Bruce Wayne, un Bruce Wayne claramente descrito y representado como la fachada de su verdadera identidad, de Batman, quien nació la noche en la que murieron sus padres.
Y aprovechando la introducción del trabajo de Conroy, debemos hacer una mención al grandísimo trabajo que la directora de casting, Andrea Romano, ejecutó para esta serie, con total seriedad, sin buscar voces exageradas y siempre acercando la dicción y los acentos a la manera de hablar en la era dorada de Hollywood. Las interpretaciones dotan de vida diálogos escritos con total entendimiento de la galería de secundarios de Batman, que construyen, una vez más, la obra más completa jamás realizada para un superhéroe. Y es que, aunque evidentemente haya grandes joyas cinematográficas dentro del mundillo de los supers, y especialmente empleando el propio Batman, ningún otro producto ha tenido la oportunidad de explayarse con tanto detalle en ninguno de sus villanos, ni siquiera del propio protagonista y sus amigos. La profundidad con la que antagonistas ya casi olvidados como Clayface, Dos Caras o Mr. Frío son tratados en los episodios en los que son el foco de atención es inédita. La mayoría de las versiones que se presentan en estos capítulos de todos los chalados aprisionados en Arkham son las definitivas, ya no solo en el soporte audiovisual, sino en sus apariciones en todos y cada uno de los medios en los que han sido escritos. Nunca ha habido un Harvey Dent con tanto tiempo para desarrollar su tragedia. Nunca enemigos tan secundarios como el sombrerero loco habían causado tantos dolores de cabeza a Batman. Y hasta ese entonces nadie tomaba en serio a locos como Enigma o el Espantapájaros, y cómo íbamos a olvidarnos del príncipe payaso del crimen. Son varios los Jokers memorables, Nicholson, Ledger o Phoenix, pero el trabajo que realiza Mark Hamill no tiene nada que envidiarles en cuanto a iconicidad. Es el guasón de los planes más descabellados, del humor más fanfarrón y de la ira más incontrolable, así como el más impredecible y creativo, y además el más icónico por tener siempre a su lado al personaje original más exitoso del programa, la alegre Harley Quinn. Inspirada por la propia mujer que le dio voz, Arlene Sorkin, amiga del guionista Paul Dini, co-creador del personaje junto a Tim, Harleen Quinzel surgió de improviso cuando a ambos autores se les ocurrió la idea de darle un compinche a Joker que fuera muy diferente de los matones que acompañaban a los demás mafiosos de la ciudad. El resultado fue una joven alocada y provocativa chica enamorada hasta las trancas de su pastelito, el Sr. J, que causó sensación desde su primera aparición y por lo que Dini y Tim realizaron Amor Loco, un cómic dentro de la continuidad de la serie que narra el origen de esta arlequina tan popular. Después de un ataque del Joker y su perrito faldero al comisario Gordon haciéndose pasar por dentista y asistente, Batman indaga en el pasado de Harley para poder descifrar el modus operandi de estos dos chifrados, y descubre que su nombre real es Harleen Quinzel, una gimnasta que consiguió una beca en la Universidad de Gotham para estudiar psicología, carrera de la que no se licenció estudiando, sino visitando el despacho de su profesor. Después entró de prácticas en el asilo Arkham, y el Joker se fijó en ella por el juego de palabras que se podía hacer con su nombre y la palabra Arlequín. Él le permitió tener unas cuantas sesiones de psicoanálisis que acabaron con ella tumbada en el diván y él de psicólogo. Harleen confesó su amor al payaso, y una noche en la que Batman le capturó y le llevó de regreso al manicomio hecho un cromo, enloqueció y decidió sacarle de prisión bajo el nuevo manto de Harley Quinn. Juntos comenzarían una vida criminal en la que ella se dejaba manipular por un Joker que solo la veía como una herramienta más para llevar a cabo sus planes, mientras Harley buscaba complacerle en todo momento y soñaba con formar una familia y envejecer juntos. Para intentar hacer feliz a su pastelito después de una pelea, Harley optó por ejecutar por ella misma el nuevo plan que el Joker había preparado para atrapar a Batman, cosa que logró con éxito, pero al enterarse su jefe, entró en cólera, pues Batman es suyo y solo suyo, y lanzó a Harley por la ventana. Al Joker se le perdió la pista después de pelear contra Batman, y la psicóloga acabó encerrada en el manicomio, junto a un jarrón con una flor y un mensaje que le deseaba una pronta recuperación, firmado con una J. Este fue el inicio de una serie de tebeos enfocados en el mundo de la serie animada bajo el título de Las aventuras de Batman, donde se seguía el estilo de dibujo de Tim, excepto cuando él mismo se encargaba de los lápices. Pero ninguna obra se pudo acercar a la calidad de Un amor loco, que, si bien mantenía todo lo que hacía grande al programa televisivo, su libertad permitió a sus autores hacer del personaje de Harley más subida de tono que en su soporte original. Y es que, si bien los guionistas y directores de los capítulos tenían bastante libertad a la hora de tratar temáticas adultas, bien es cierto que, tal y como funcionaban las normas de la serie animada para el momento de realización de Amor Loco, ciertos detalles habrían tenido que ser censurados. Pero aún así, los episodios eran efectivos a la hora de retratar la violencia y crudeza necesarias sin paños calientes, a la par que podían realizar historias más enfocadas al terror, con monstruos como Man-Bat, al igual que tampoco eran patentes las restricciones para crear personajes femeninos como Catwoman, con una clara intención seductora al más puro estilo del estereotipo de la femme fatale clásica del género negro, ilustrada, como muchas de las acompañantes de Batman, de una manera despampanante, con la clase de un Bruce Timm que hace evidente su gusto por los estereotipos de mediados de siglo, como bien demuestran sus conocidos pin-ups más eróticos. Y con el alter ego felino de Selina Kyle abrimos otro punto muy interesante que ya se ha dejado entrever con Harley, que es la importancia y protagonismo
protagonismo de los personajes femeninos a lo largo de toda la obra. Aparte de la transformación de Catwoman de ladrona, aliada de Batman, o el impacto de Harley y su arco en busca de su independencia más allá del control del Joker, Hiedra Venenosa pasará de ser una enemiga del montón a una mujer repleta de matices argumentales y con fuertes valores de sostenibilidad medioambiental, además de ser quien comenzará a abrir los ojos a Harley para que deje definitivamente al payaso. Pero no todas las mujeres son villanas. También tenemos a Summer Gleason, periodista incansable en busca de la verdad, René Montoya, una policía muy diferente a otros miembros del cuerpo de Gordon, y a Bárbara, la hija del comisario, a quien veremos convertida en Batgirl y cómo irá ganando experiencia como justiciera hasta convertirse en una valiosa aliada contra el crimen, protagonista de 2 de los mejores episodios de la serie. Una frase realmente redundante, pues la mayoría de los 85 episodios podrían ser dignos contendientes de este título. La grandeza de esta serie recae en que cada capítulo era trabajado como si se tratase de un filme, iniciando con esas fantásticas cabeceras pintadas a mano como si de seriales se trataran. Los maravillosos temas orquestales mezclados con algo de jazz, obra de la magnífica Shirley Walker, que pareció mejorar el inmortal trabajo de Danny Elfman, te sumergen en las calles de, como hemos dicho, la mejor versión de Gotham jamás mostrada, y con personajes animados con una soltura hipnótica y escritos con un gusto arrebatador, con libretos siempre deudores de un aroma clásico, sofisticado y con intención, sobre todo, intención. Ya sea por conocer el lado humano de un monstruo, mostrarnos las vulnerabilidades de Batman, hacernos crecer y madurar junto a Robin o Batgirl, jugar con algún subgénero policíaco en concreto, habitualmente referente a mafiosos, siempre había algo que contar. Podríamos enumerar un sinfín de episodios, incluso dedicar vídeos completos a Almost Got Him, Two Faces, Heart of Ice, Beware the Grey Ghost, I Am the Night o The Man Who Killed Batman, pero preferimos que, si acaso no habéis sido testigos de la calidad de esta obra, la disfrutéis por cuenta propia, pues difícilmente se puede encontrar una serie animada o de acción real del nivel de Batman The Animated Series. Un proyecto que marcó el pistoletazo de salida para un universo animado de DC que, tras su breve transformación en las aventuras de Batman y Robin, tuvo un impasse para que Bruce Timm y compañía realizaran otra serie, ahora con Superman. Antes de aquello produjeron la película La Máscara del Fantasma, otra joya de la animación tradicional, que funcionaba como precuela para este Caballero Oscuro. En ella somos testigos de la transformación de un Bruce Wayne al que le parten el corazón mientras comienza su cruzada contra los criminales de su ciudad. Después, con rediseños de todos los personajes, regresarían las nuevas aventuras de Batman, con un tono más libre y aún más adulto que en las primeras temporadas, logrando adaptar, ahora sí, Amor Loco a la pequeña pantalla. Y luego tuvimos la icónica Justice League, el proyecto que seguramente sea la mayor demostración audiovisual del potencial del universo DC como mundo cohesionado. Y pese a las elaboradas producciones posteriores como la magnífica trilogía del Caballero Oscuro de Christopher Nolan, el crudo e intimidante Batman de Zack Snyder o la deslumbrante de Batman de Matt Reeves, contando incluso con los videojuegos de Arkham, ni siquiera ningún cómic por sobresaliente que pudiera llegar a ser todo aquello que se ha realizado con Batman puede alcanzar las cotas de excelencia tan prolongada que la serie animada demostró durante algunos de los mejores minutos de metraje que la animación ha ofrecido jamás. Al estar realizada a inicios de los 90, los creadores tuvieron más de 50 años de historia sobre el Señor de la Noche de donde escoger, sin tener que pasar por el descubrimiento del personaje y su mundo que el equipo de Bob Kane hizo durante la Edad de Oro, sin intentar sobrevivir a las exigencias del Comics Code durante los años 50, sin verse obligados a parodiar su propio protagonista durante los 60 para llamar la atención, sin buscar recuperar la seriedad como ocurrió en los años 70, y sin tener que revolucionar la industria del cómic al completo para que al fin la gente tomara en serio a Batman. Sabían lo que funcionaba y lo que no, sabían de dónde se podía sacar oro, lo que eran diamantes en bruto y lo que ya eran diamantes pulidos. Eran conocedores del material de origen, de su esencia, de lo que lo hacía interesante, único y legendario. Todo ello mezclado con un talento inconmensurable, un respeto por en medio, un buen gusto por la sencillez y tratando con madurez a la audiencia. En el fondo fue una catarsis de todo lo que Detective Comics siempre debería haber sido. Pues la historia editorial de Batman, como hemos podido abordar a lo largo de estos años, es una de altos y de bajos, momentos gloriosos y momentos ridículos para una colección que, gracias a Bruce Timm, Paul Dini, Kevin Altieri, Eric Radomski y compañía, llegó a buen puerto. Todo lo bueno de un legado interminable de artistas culminó en esta serie de animación esencial para entender el mito del Caballero Oscuro. Durante décadas parecía imposible, pero Batman se había convertido en el héroe definitivo, uno que ha tenido un efecto en todos nosotros, pero no como él lo habría imaginado. La venganza no cambiaría su futuro, tuvo que convertirse en algo más. La gente necesita esperanza, saber que hay alguien ahí por ellos. En una ciudad furiosa, con heridas, como él. Unas heridas tras las que, si sobreviven a ellas, se transforman, como él se transformó, en un símbolo de la fuerza de voluntad, en el símbolo del héroe por antonomasia.